Quiero que abran sus Biblias, por favor, a la segunda epístola del apóstol Pedro. A la segunda epístola del apóstol Pedro, nos vamos a seguir nuestro estudio hoy. Y vamos a orar. Padre Celestial, al abrir tu palabra necesitamos, como siempre, que tu Espíritu nos guíe en el estudio de la misma. Y que podamos, Señor, a través de nuestro estudio, saber, Padre Santo, quién eres tú en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por nosotros al venir a esta tierra y morir en la cruz y resucitar al tercer día? ¿Qué es, Señor? ¿Cómo lo que está pasando ahorita en nuestro mundo, en nuestra nación, en nuestra ciudad, Señor, refleja de alguna manera en qué tiempos estamos y cómo nos dejan saber que estamos muy cerca de ese día en el que tu Hijo Jesús venga por la iglesia? Y Señor, ayúdanos a ver todo esto sin preocuparnos, sin llenarnos de pánico, sin llenarnos de temor, sino verlo desde el punto de vista bíblico y saber que porque hemos creído en tu Hijo Jesús y hemos puesto nuestra esperanza en Él, no hay por qué temer. No hay por qué temer. Hay que esperar con gozo el día de nuestra redención. Así es que bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Muy bien, abrí o lo titulé mal nada más, creo que lo titulé mal. Pero segunda de Pedro en el capítulo 2. Pedro, la semana pasada y de las últimas 2 semanas que hemos estado estudiando el capítulo 2, Pedro nos ha hablado acerca de falsos maestros que iban a surgir en la iglesia. ¿Sí? Que según nos dice ahí, que con disimulo iban a introducir herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Es importante que sepamos esto, ¿verdad? Porque cuando vemos estas cosas, a menudo las leemos y decimos: ok, pero esto ha estado pasando desde que la iglesia comenzó. Bueno, no desde que la iglesia comenzó, pero muy pronto después de que la iglesia comenzó, esto empezó a pasar, en donde falsos maestros empezaron a infiltrarse en la iglesia. Pero no ha dejado de suceder con tanta instrucción como tenemos, con tantas versiones bíblicas como tenemos, con tantos maestros de la Biblia como tenemos. De todas maneras, la gente, y muchas veces gente que se llama pueblo de Dios, está siendo engañada constantemente por falsos maestros que presentan un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Y creo yo que por eso tenemos estas cosas en la Biblia y tenemos estas exhortaciones, aun cuando fueron escritas hace ya mucho tiempo, porque es lo mismo que está pasando entre nosotros hoy. Hay muchas falsas enseñanzas y algunas de ellas parecen que son la verdad, algunas de ellas son si no tenemos el fundamento bíblico que debemos tener, podemos decir sí, suena bien. Hoy hablaba el pastor Phil de una de esas cosas, porque a veces pensamos, leemos el versículo ese donde el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en tu debilidad, ¿verdad? Y a menudo la ecuación que nosotros hacemos, y me encanta encantar al pastor Phil antes de venir a predicar porque me da muy buenas ideas, pero a nosotros a veces pensamos, ¿verdad? Cuando pensamos en que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, en que su gracia se perfecciona en nosotros, pensamos que el poder de Dios y nuestra debilidad, o en nuestra debilidad, nos da poder a nosotros. Y como decía el pastor Phil hoy, esa es una gran mentira. Porque el poder que Dios nos da no nos hace poderosos a nosotros, simplemente permite que estos vasos de barro que somos manifiesten ese poder, pero el poder sigue siendo de Dios. Y de alguna manera hemos llegado a hacer una ecuación matemática en la cual pensamos que si Dios nos da el poder, entonces nosotros somos poderosos, ¿verdad? Por ejemplo, decimos: Señor, dame fuerzas, ¿no es cierto? Yo cada vez más me encuentro diciendo: Señor, dame fuerzas. Y creo que esa es una manera equivocada de pedirle al Señor que nos ayude. Debemos decir: Señor, sé tú mis fuerzas, ¿verdad? Señor, sé tú mis fuerzas, porque si decimos dame fuerzas, entonces esas fuerzas van a estar ahí hasta que yo me canse otra vez y me debilite. Pero si le digo: Señor, sé tú mi fuerza, sé tú mi fortaleza, sé tú el que me mueves, sé tú el que me defiendes, entonces no tengo nada de qué preocuparme, porque es en su fuerza en la que estoy descansando, en la que estoy confiando. Amén. Entonces hay muchas cosas que parecen
que parecen, tienen una semblanza de verdad, que muchos como cristianos hasta las hemos citado y las ponemos en Facebook y todo eso, sin pensar en realidad en el significado más profundo de lo que estamos diciendo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, y eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Pedro, y eso es lo que está pasando hoy. Y entonces nos habla de estos falsos maestros y nos dice que por lo que están haciendo van a atraer sobre sí mismos súbita destrucción. Nos dice también que muchos imitarán la conducta de estos falsos maestros, ahí en el versículo 2. Y que por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Y es cierto, cuando la iglesia empieza a copiar, a imitar a estos falsos maestros sin tomar en consideración si lo que están enseñando es cierto o no, nada más porque se oye bien, nada más porque es lo que necesito escuchar ahorita. Cuando las cosas se comprueban que no son como este falso maestro dice, la fe en Dios, la iglesia de Cristo, la palabra de Dios es blasfemada. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que repetimos de nuevo. Sí, porque puede venir de un lobo rapaz disfrazado de oveja y podemos tomarlo como palabra de Dios porque se oye bien, pero en realidad cuando la escudriñamos, en realidad cuando nos ponemos a pensar en lo que verdaderamente quiere decir, estamos guiando a gente por caminos que no deberían de ir, y no quiere decir que sean así completamente malas, pero no están en lo correcto. Sí, luego no están en lo correcto. Entonces muchos imitarán su conducta indecente y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. En el versículo 3 nos dice, por su rapacidad estos falsos maestros harán negocio con ustedes por la condenación, la condenación les espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. En otras palabras, Pedro está diciendo, miren, estos falsos maestros, muchos los están imitando, pero quiero decirles algo, que tarde o temprano el Señor va a dejar de soportar estas falsas enseñanzas, va a enfadarse de que estos falsos maestros estén engañando a su pueblo, y saben que va a venir destrucción sobre ellos, y esa destrucción, esa perdición ya está en camino. Y luego Pedro, como para que sepamos que Dios va a juzgar a estos maestros, nos da 3 ejemplos. Si se fijan en los versículos siguientes, nos da 3 ejemplos, ¿sí?, de juicios pasados en los que Dios había juzgado la maldad. ¿Sí? Y en uno de ellos se nos dice que es para escarmiento de los malvados futuros. Entonces, al ver nosotros que Dios es justo aquí y ver cómo castigó, cómo juzgó estas 3 situaciones, podemos ver que Dios tarde o temprano llega hasta el límite y el juicio de Dios va a caer sobre estas personas y sobre toda la tierra. Sí, mi mamá tiene un dicho que me decía, ya no me dice porque pues ya no tiene por qué decírmelo, pero antes, cuando estaba más chavalo y vivía con ella, me decía, Carlos Manuel, me tienes hasta el copete. Me tienes hasta el copete con tus cosas, con tus malos comportamientos, con esto, con lo otro. Lo que quiere decir es que ella estaba enfadada, ¿verdad? Y ¿saben qué, mis hermanos? Tan grande como es el amor de Dios, tan grande como es la gracia, tan inmensa como es su misericordia, va a llegar el día en el que va a decir, humanidad, ya me tienen hasta el copete. y no sé si Dios tenga copete, Dios es espíritu, ¿verdad? Así es que no puede tener copete, debo aclarar eso. Pero creo que ilustra bien lo que va a pasar y entonces la destrucción del Señor y la condenación del mundo va a venir rápidamente, súbitamente. ¿Sí? Y estos tres juicios, estos 3 ejemplos nos habla primero de los ángeles que pecaron. Nos habla de los ángeles que pecaron y a quienes Dios arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos a juicio. Entonces Dios castigó a estos ángeles que se rebelaron contra Él. Dios castigó a estos ángeles, como vamos a ver o vimos la semana pasada, no guardaron su estado de ángeles y se corrompieron, y Dios los tomó y los encadenó y los echó a estas oscuras prisiones de las que habla aquí, que es el infierno. Luego nos habla también en el versículo 5, nos habla también y nos dice que tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que envió el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pero luego noten lo que dice aquí, y esto sucede en los otros 2 ejemplos que nos da. Pero protegió a Noé, quien proclamó la justicia, y a otras 7 personas. Sabemos que es Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, ¿verdad? Entonces el Señor vio la maldad que había en la tierra,
vio todo lo que estaba sucediendo, cómo el corazón del hombre estaba constantemente dado a la maldad, y dijo: hasta aquí, ya no lo voy a soportar más. Sí, les voy a dar 130 años, creo que dijo que les iba a dar para que se compusieran su camino, pero cuando no lo hicieron, envió el diluvio. Pero protegió a Noé. Es importante ese pero para nosotros, ¿ok? Protegió a Noé, quien proclamó la justicia, y a otras 7 personas. Y luego en el versículo 6 nos dice: Dios también condenó la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y las redujo a cenizas para que sirvieran de escarmiento a los futuros impíos. Y ahí está el pero en el versículo 7. Pero puso a salvo al justo Lot, que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados, porque para este hombre justo que vivía entre ellos cada día era un tormento al ver y oír lo que esos malvados hacían. Y luego dice en el versículo 9: el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos, y sabe también reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. Note, nos da entonces el ejemplo de Noé y cómo lo había salvado en el arca de la destrucción que cayó sobre el mundo. Y luego nos habla del justo Lot, ¿sí? Que era abrumado por la conducta desenfrenada de los malvados de sus tiempos. Sí, y que como al vivir entre ellos cada día era un tormento al ver y oír lo que esos malvados hacían. Lot, Noé son un ejemplo para nosotros, porque así como ellos fueron hombres justos en medio de generaciones impías, ¿sí? Ahora también nosotros somos hombres y mujeres justos y justas en medio de una generación malvada, ¿sí? Ahora, antes de que nos vayamos a creer mucho, ¿sí? No somos justos porque somos justos. Somos justos porque la justicia de Dios fue impuesta sobre nosotros por medio de Jesucristo. Nosotros seguimos siendo injustos, y el que me diga que no es injusto, entonces está cometiendo una gran injusticia, porque todos sabemos que muy dentro de nosotros, en lugar de ser como la psicología nos dice, buenos, en realidad somos malos. Si nos dejaran a la buena de Dios hacer lo que nos viniera en gana, cometeríamos muchísimos pecados, ¿sí? Y cometeríamos pecados que nunca nos imaginaríamos que íbamos a cometer. Pero el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y nos redarguye y nos reprende y nos instruye, y el Señor nos disciplina, y cuando queremos agarrarnos por un lado o por otro, Él tiene maneras de llamarnos de nuevo a su camino, ¿verdad? A veces llenas de amor, gracia y misericordia, a veces arrimándonos tierrita, como decía mi papá, ¿verdad? Pero el Señor al que ama, disciplina. Entonces Noé y Lot son ejemplo para nosotros, ¿sí? Son ejemplo para nosotros porque vivimos en medio de una generación impía, ¿no es cierto? Vemos lo que está pasando, vemos lo que se está haciendo, vemos las cosas que inclusive muchas iglesias están practicando, y lo que están predicando y lo que no están predicando, y nuestro corazón justo se llena de ¡ay, Señor, hasta cuándo! Señor, ya ven, Señor, que sea hoy, Señor, ya no soporto esta situación. Y ¿saben qué? Yo creo que eso es parte del plan de Dios, que veamos la justicia que Él ha impuesto sobre nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, la conozcamos y nos deleitemos en ella, y que luego la contrastemos con la impiedad del mundo y digamos: este no es mi hogar, este no es el lugar en donde yo quiero estar, yo quiero irme con el Señor. Y es cuando al ver esto le damos gracias a Dios por lo que hizo por nosotros en Jesús. Sí, porque de nuevo debemos recordar que no se nos llama justos porque haya cualquier clase de justicia en nosotros, sino por la justicia que nos ha sido dada por nuestra fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 21, 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 21, que dice: al que no cometió ningún pecado, Jesucristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Ok? Entonces, Él no conoció pecado, Él no cometió ningún pecado, pero Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado.
¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros en Él, y de nuevo, en Él, fuéramos hechos justicia de Dios. Ahora, se me antoja interesante que Noé, ¿cómo fue salvo del diluvio? Fue salvo dentro de el arca. Entonces pudiéramos nosotros ver a Jesús como ¿qué? Como nuestra arca, ¿verdad? Y Lot, ¿cómo fue liberado de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Fue sacado de las ciudades que iba a destruir el Señor. Y nosotros, ¿cómo vamos a ser salvados cuando la destrucción finalmente venga sobre esta tierra? Antes nos va a sacar de aquí y nos va a llevar con Él, ¿verdad? Entonces es importante que veamos los ejemplos de Noé y de Lot, ¿sí? Y cómo en Jesucristo nosotros también, como gente justificada y como gente justa por lo que pasó en Él, ahora nuestro corazón, conociendo la diferencia entre el bien y el mal, la impiedad y la piedad, lo bueno y lo malo, ¿sí? Se entristece y hasta hay cierta ira justa por lo que vemos pasar en nuestro mundo, ¿no es cierto? Y nos enchilamos. Si no nos enchilamos, algo está mal con nosotros, Porque, no, airaos, pero no pequéis. Sí, es cierto. Pero cuando vemos injusticia, debemos airarnos. Eso se le llama ira justa. Sí, porque también el Señor se enojó. ¿Se acuerdan cuando entró al templo y aventó todo por los suelos y dijo, la casa de mi padre debe ser casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones? Sí, ustedes se lo imaginan diciendo, ay muchachos, qué bárbaro, esta casa debe ser casa de oración, que no agarran la onda. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Sáquenseme de aquí, sáquenseme de aquí. ¿Se lo imaginan haciendo eso? Dice que hizo látigos, ¿no es cierto? Y que volteó las mesas y que les gritó. Esa es ira justa, ¿sí? Y cuando nos airamos por justicia, ¿sí? No tiene nada de malo airarse. Pero luego tenemos que ir con el Señor y decir, Señor, ayúdame a darme cuenta que es solo por tu gracia que no soy uno de ellos, porque era exactamente como ellos son. Pero por tu gracia tú me has hecho justo, tú me has limpiado, tú me has perdonado y ahora puedo ver la diferencia. ¿Sí? Entonces, noten que dice ahí de nuevo en el versículo 9, el Señor sabe, después de hablar de Noé, después de hablar de Lot, dice el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y sabe también reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. Esta es otra cosa que debemos de ver aquí, ¿sí? Que Dios sabe librar a los que hemos sido justificados a los que hemos sido justificados de la tentación. Él sabe hacer esas cosas para nosotros. Ahora, algo que tenemos que ver aquí, siempre que vemos la palabra tentación, ¿en qué pensamos? En cuando somos tentados para pecar, ¿verdad? Cuando una tentación viene que nos está queriendo envolver y que nos está queriendo llevar a cometer un pecado. Pero la palabra que se traduce tentación, ¿sí? No solamente quiere decir tentación. La palabra en griego es la palabra peirasmos. Peirasmos, que también puede ser traducida prueba. O sea que Dios sabe librar a los piadosos de las pruebas por las que pasan. Y esa indignación que sentimos, ese coraje que sentimos, esa tristeza que sentimos al ver nuestro mundo, esas cosas, esos sentimientos que tenemos porque nosotros sabemos, conocemos a Dios, conocemos cuánto dio para poder salvar al mundo y vemos el desprecio del mundo de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Todos esos sentimientos, todas esas son pruebas para nosotros. Estamos siendo probados por ellos. Sí, porque si nos airamos contra alguien que está haciendo una injusticia y lo que pedimos es juicio para ellos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo como Jesucristo? No, porque el Señor Jesucristo, aún clavado en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, cuando nos enojamos y les decimos, pero un día el Señor va a venir y va a llamarte a cuentas y te va a mandar al infierno, ¿estamos siendo como Jesucristo? No, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, cuando estamos siendo atacados por el mundo y respondemos de la misma manera que ellos nos atacan a nosotros, ¿estamos siendo como Jesucristo?
No, porque a él lo escupieron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, lo azotaron, lo clavaron en una cruz. Y nunca abrió la boca, no dijo ni una sola palabra. Entonces, todo lo que pasa en nuestras vidas, que a veces llamamos tentación, ¿saben qué es en realidad? Son pruebas. La palabra de nuevo que se traduce aquí tentación, en el griego también puede ser traducida prueba. O sea que Dios sabe librar a los piadosos, a sus hijos, de las pruebas por las que pasan. Ahora, yo no sé si ustedes estén pasando por únicamente las pruebas de las que estamos hablando aquí, o están pasando por alguna prueba de las cuales no estamos hablando aquí, pero déjenme decirle, el que los va a librar o el que les va a ayudar a través de esa prueba es el mismo en un tipo de prueba y en el otro tipo de prueba también. Es el Señor, nada más. No es nuestro conocimiento, no es citar la Biblia al revés y al derecho, libro, capítulo, versículo. No, es el Señor en su poder, en su fuerza, en su capacidad de Dios, de Salvador, de Redentor, ¿sí? Que nos va a librar de esas pruebas, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 13, Pablo escribe lo siguiente, 1 Corintios 10, 13, dice: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación, y acuérdense que esa palabra tentación puede ser traducida también prueba. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. En otras palabras, todas las pruebas por las que puedan pasar son pruebas que todo ser humano va a pasar en un tiempo de su vida o en otra. Pero noten lo que sigue diciendo: pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba, y está la palabra ya traducida prueba, más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida. ¿Para qué? Para que puedan sobrellevarla. Déjeme decirle algo, mi hermano, mi hermana. Si no es porque Dios nos da la salida con cada prueba que viene a nuestra vida, nadie de nosotros podríamos sobrellevarla. Y decimos: Señor, ya no soporto más. Y el Señor dice: no, sí puedes soportar más. Porque no es tu poder el que los va a soportar, es mi poder manifestado en ti que va a soportarlo. No te va a ayudar a soportarlo, es mi poder manifestado en ti que va a soportarlo. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos acerca del poder de Dios en nosotros, porque de nuevo a menudo pensamos que el poder de Dios en nosotros nos hace fuertes a nosotros. Y el poder de Dios en nosotros no nos hace fuerte a nosotros. El poder de Dios en nosotros se manifiesta en nosotros, pero sigue siendo el poder de Dios. Y cuando decimos: ya no puedo más, si Él viera que ya no podemos más, ¿qué va a hacer? Nos va a dar la salida. Inmediatamente va a haber una salida. Pero va a ser cuando Él, nuestro Dios soberano, en quien confiamos, a quien amamos, en quien creemos y a quien le creemos, decida que nos va a dar esa salida. Y si no nos diera esa salida, créame, no pudiéramos sobrellevarla. No pudiéramos. Si está pasando por una prueba y ahorita todavía sigue caminando y poniendo un pie delante del otro y caminando cerca del Señor y confiando en Él y buscando la manifestación de su poder en usted, ¿sabe por qué es? Porque ese poder ha sido derramado, esa gracia está manifestándose en usted, pero no es por ningún poder que usted haya logrado obtener por sí mismo. Entonces cuando decimos: Señor, por favor, dame fortaleza, no estamos pidiendo mal. Debemos decir: Señor, sé tú mi fortaleza. Sé tú mi fortaleza. En Hebreos capítulo 2, los versículos 17 y 18, noten lo que dice ahí el escritor a los Hebreos. Hebreos 2, 17 y 18. Dice: por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo. Está hablando aquí de Jesucristo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo. Versículo 18: pues Él mismo sufrió la tentación o la prueba, puesto que Él mismo sufrió la tentación o la prueba, es poderoso para ayudar a los que son tentados o probados.
Entonces, porque Jesucristo supo lo que era ser probado, porque Jesucristo sintió en carne propia la prueba, porque en Jesucristo sintió en carne propia la tentación. Por eso sabe lo que nosotros sentimos cuando estamos siendo tentados, cuando estamos siendo probados. Se identifica con nosotros. Y a veces cometemos de nuevo el error de decir, Señor, es que tú no sabes por lo que estoy. ¿What? Diría el Señor Jesús. Y yo, yo no sé por lo que estás pasando. Yo no tengo idea de tu dolor, no tengo idea de tu temor, no tengo idea de tus dudas. Acuérdate de lo que yo pasé. ¿Por qué lo pasé? Lo pasé precisamente para poder ser un sacerdote, para poder representarte a ti delante de Dios. ¿Sí? Y lo pasé para poder ayudarte a ti cuando estás pasando por estas pruebas. Sí, porque yo mismo pasé por esas pruebas y fui probado. Sí, entonces es por eso, porque Él es nuestro sacerdote, porque Él aprendió a confiar, porque Él sí sufrió las pruebas y la tentación, y por eso es poderoso para ayudar a los que somos tentados y probados. Y por eso es Él el que libera a los piadosos cuando están pasando por pruebas. Es Él el que libera a los piadosos cuando están pasando por pruebas. Déjeme decir de otra manera. Es Él el que libera a los piadosos cuando estamos pasando por pruebas. ¿Sí? Es Él. Y tenemos que confiar en Él. ¿Alguna vez se han subido a una montaña rusa de esas que dan miedo, de esas que en cuanto va subiendo todavía no llega a lo más alto y ya están diciendo, párenla, déjenme bajarme? ¿Alguna vez se han subido a una montaña rusa de esas? Yo sí. Sí. Me acuerdo cuando mi hijo me retó a subirme al quién sabe qué en Magic Mountain. Y luego cuando me bajé de la cosa esta, ya ve cómo ponen fotos. Me pusieron una foto de mí cuando apenas iba subiendo. Llevaba los ojos tan cerrados que cualquiera que me hubiera visto iba a decir, este camarada ya nunca va a volver a abrir los ojos. Porque se mira. Y me acuerdo que yo iba pensando, párenla, no me dejen llegar. ¿Sí? Y a veces así es la prueba, ¿verdad? Pero luego Dios subió, bajó y dio todas las vueltas y di todos los gritos que iba a gritar y qué bárbaro. Sí, salí con el corazón aquí en el cuello, sí. De puro milagro no se me subió la presión. No fue de puro milagro, fue porque Dios no permitió que se me subiera la presión, ¿verdad? Pero luego me di cuenta de que, todo salió bien. Saben que a veces así es las pruebas, cuando pasamos por las pruebas aquí en la tierra, cuando pasamos por esas pruebas, por esas tentaciones. Pero debemos recordar que Él nos libera a nosotros los piadosos cuando estamos pasando por esas pruebas. Segunda de Corintios, capítulo 1, los versículos 8 al 10. Pablo escribe esto: hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas, de tal modo, lean esto, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo, esta es la clase de pruebas por la que estaba pasando por predicar el evangelio, por llevar el evangelio a los gentiles. Noten lo que dice ahí de nuevo: fuimos abrumados de manera extraordinaria, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. En otras palabras, ¿saben qué? De esta no vamos a salir. Así es que agárrense, porque de esta, ¿una vez se han sentido así? No, esta sí. Esta, ya, aquí llegó, aquí se me acabó el corrido. ¿Sí? Ya más de aquí ya no voy a poder hacer más. Pero noten el versículo 9.
Pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Noten por favor lo que está diciendo Pablo aquí, no se pierdan lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo está diciendo, llegué a la conclusión de que no importaba si yo moría por llevar el evangelio a los perdidos, si yo moría, Dios es un Dios que puede resucitar a los muertos. Así es que con gusto doy mi vida, con gusto muero por hacer lo que Dios me llamó a hacer, porque yo sé que Él tiene el poder para resucitar a los muertos. Oh my goodness. Oh my gosh. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo está diciendo ahí? Ay, Señor, sálvame, por favor, Señor, estoy perdido. Ya no tengo esperanza ni de seguir. Sálvame, por favor. Eso no es lo que Pablo está pidiendo, ni es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo, estoy dispuesto a ir a la muerte porque tengo la confianza. ¿Sí? Y todo esto está pasando para que nosotros no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino para que la pongamos en Dios que resucita a los muertos. ¿Qué clase de fe tan tremenda, no es cierto? Y luego cuando sucede eso, cuando Pablo llega a esa conclusión, ¿qué hace Dios? Noten el versículo 10. Y Él, ¿qué dice? Nos libró y nos libra, y aún tenemos la esperanza de que Él seguirá librándonos de tal peligro de muerte. ¿Se fijan? En cuanto Pablo se soltó, en cuanto Pablo dijo, ok, Señor, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo hacerle, pero yo sé que aun cuando tuviera que morir, tú resucitas a los muertos. Así es que, ¿qué hizo Dios? En ese mismo, me imagino al águila que deja caer a sus polluelos desde lo más alto del nido, ¿sí? Para que aprendan a volar, ¿sí? Y ahí van aleteando y tirando patadas por todos lados, ¿no es cierto? Parecen esos, los bebitos cuando están recién nacidos. ¿No los han visto? Qué curiositos, ¿no es cierto? Mueven las piernitas y eso me lo imagino. Y luego viene el águila cuando ya parece ser como que va a caer el aguilucho sobre los peñascos. Viene el águila, se le pone debajo y lo levanta de nuevo y lo lleva a la seguridad de su nido. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Sí, eso es lo que habla Isaías, de que tenemos alas como águilas. No son nuestras alas, son las alas de Él las que nos levantan. Y a veces como a los polluelos nos deja caer. Se me está moviendo el ojo de vidrio. Si es que no crean que les estoy cerrando el ojo. No les estoy cerrando el ojo, ¿ok? Y así como el águila a los polluelos a veces nos deja caer. Y ahí vamos aleteando y moviendo, pataleando por todos lados y no sabemos ni qué, cómo, ni cuándo, ni todo eso. Pero cuando ya se pierde la esperanza, ahí viene el águila. Y nos levanta de nuevo y nos lleva a la seguridad, no del nido, de su regazo. Y como a niños nos toma en sus brazos y nos consuela y nos dice que todo va a estar bien. ¿Sí? ¿Saben qué? Yo creo que todos hemos tenido esta experiencia del versículo 10. Él nos libró, Él nos libra y tenemos la esperanza de que Él seguirá librándonos. No importa de qué tipo de prueba, no importa por lo que estemos pasando, porque Él ha sido fiel en el pasado, Él está siendo fiel en el presente, va a ser fiel también en el futuro. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 4, en los versículos 16 al 18 dice: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, todos me desampararon, espero que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación y todas las naciones la oyeran. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Él nos ha librado. Él nos seguirá librando. Él nos librará.
en los mensajes que el Señor les da a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. A la iglesia de Filadelfia le dice algo que yo creo que es para la iglesia de hoy, la iglesia fiel de hoy, la iglesia fiel de hoy. ¿Sí? De nuevo, la iglesia fiel de hoy. Creo que esto aplica para la iglesia fiel de hoy. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré de la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. ¿Se fijan lo que el Señor Jesucristo le está diciendo aquí a esta iglesia? Por cuanto has obedecido mis mandamientos. Pregunta, ¿somos ese nosotros? Por cuanto eres perseverante. Pregunta, ¿somos esos nosotros? Sí. Porque esa es la promesa que el Señor tiene para aquellos que han obedecido sus mandamientos y que son perseverantes, que confían en Él. Sí, ahora yo sé que por su mente está pasando algún mandamiento que no ha podido cumplir todavía, que no ha podido obedecer, con el que tiene luchas para obedecer cada vez que ese mandamiento se presenta. Acuérdense, somos justos no porque cumplimos la ley, somos justos porque Él cumplió la ley. Lo que nosotros tenemos que hacer es siempre perseverantes, a pesar de la prueba por la que estamos pasando. Perseverar, mantenernos en Él, mantenernos firmes en nuestro camino. Me acuerdo de aquel antiguo himno que cantábamos en la iglesia del Nazareno: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano. Siempre al frente va. ¿Se fijan? Siempre al frente va. Lo vamos siguiendo. Estamos caminando tan cerca de Él que si Él se parara delante de nosotros, chocaríamos con Él. O lo vamos siguiendo de lejos. ¿Saben qué? Porque el que persevera se mantiene cerca de Él. Y cuando somos esa iglesia, ¿sí? ¿Cuál es la prueba? Yo los protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba cuantos habitan en la tierra. Eso es lo que la gran tribulación va a ser. Una prueba para los habitantes de la tierra. ¿Sí? Pero nosotros, como Lot, antes de que la gran tribulación caiga, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser arrebatados. Por eso es tan importante que veamos este versículo 9 aquí, la primera parte del versículo 9, y que nos la grabemos en nuestra mente. El Señor sabe librar de la tentación o la prueba a los piadosos. Porque así como libró a Noé por medio del arca, y así como libró a Lot sacándolo de la ciudad de Sodoma y Gomorra antes de destruirla, así nos va a librar a nosotros en Cristo y nos va a sacar a nosotros antes de que la gran tribulación venga sobre este mundo. ¿Lo cree usted? ¿Está seguro de ello? ¿Está confiado en ello? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué les pregunto? Porque la situación en la que nos encontramos ahorita puede llenarnos de temor, puede llenarnos de duda. Pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Si todavía estamos aquí, ¿sí? Y todavía estamos soportando, es porque, no porque seamos fuertes nosotros o porque Él nos dé su fortaleza para que seamos fuertes nosotros, es porque nos permanecemos en el poder de su fuerza, en el poder de su fuerza y no la nuestra. Quisiera seguir, pero no voy a seguir. Y les voy a decir por qué. Porque quiero que meditemos en esto que acabamos de escuchar, esto que acabamos de leer. Este medio versículo nos dice tantas cosas a nosotros como creyentes. Acerca de creer, acerca de confiar, acerca de permanecer en Cristo, pase lo que pase. De agarrarnos más fuertes a Él, especialmente cuando sentimos que las fuerzas nos fallan. Pero no pedirle que nos dé más fuerzas, porque luego esas fuerzas nos van a volver a fallar.
pidiéndole que Él sea nuestra fuerza. Así es que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.